Buenos días y bienvenidos a The House. Gracias por acompañarnos hoy. Yo soy Justin, Ángela, y yo somos los pastores, los líderes aquí, y les damos la bienvenida. Qué emoción cada semana poder estar juntos, a pesar del frío. Y se nota el clima cambiante porque ya de repente caen hojas, que está muy padre. Me recuerda mucho de Oregon y Washington. Hoy tenemos un súper privilegio, estoy muy emocionado porque tenemos una invitada, una oradora invitada. Marifer es amiga de nosotros desde hace mucho tiempo, años. Ella y Carlos han sido parte de The House también por muchos años, participando de muchas maneras. Son personas increíbles, increíblemente generosos en todos los sentidos, un gran corazón. Y Marifer tiene, pues, si intento explicarlo, yo creo que no voy a poder, pero tiene una habilidad, un don para poder servir y animar y motivar y bendecir a las personas, en especial a las mujeres. Da cursos de capacitación y muchas cosas más de, creo que autosuperación, no sé cómo llamarlo. Baile también, muchas cosas muy padres. Entonces, estamos muy contentos de poder escuchar de ella hoy. Y creo que no hay, al final voy a pasar y voy a dar los anuncios, pero si hoy es tu primera vez con nosotros, de verdad estás en tu casa, aquí atrás hay un café bien rico, por el frío se necesita, entonces con total confianza si quieres acercarte y pedir un café. Pero la idea con este tiempo es más que nada escuchar, pues escuchar de Dios, pero a través de otro ser humano. Dios casi siempre nos habla así, a través de otras personas. Y queremos invitarte a que recibas hoy lo que escuches como, pues, como una hermana, como una amiga, compartiendo de lo que ella ha vivido. Yo sé que lo que trae hoy es algo que te va a ayudar, que te va a servir. Y al final de cuentas todos tenemos esa capacidad y habilidad de escuchar de Dios. Y tenemos la responsabilidad también de poder mirar la vida y ver cómo la vamos a vivir, tomar decisiones propias basándonos en el amor y en Dios y en la Biblia y en la oración, cosas así que nos benefician. Entonces, ¿por qué no le decimos con un aplauso mientras pase y vamos a disfrutar este tiempo juntos? Gracias. Qué emoción estar aquí. Estoy muy contenta, sobre todo porque decía, ay Dios, ¿qué puedo darles? ¿Qué puedo darles? Tengo muchas ganas de darles algo que me ha ayudado mucho a mí y me encantará que en algún momento lo puedan recordar y puedan decir, oh sí, yo aprendí esto y puedo vivir mejor. Es algo que Dios nos enseña y sé que les puede gustar. Y bueno, quiero empezar con una pregunta y es una pregunta fuerte, fuerte, pero ¿alguien de aquí ha matado a alguien? No tienes que levantar la mano, no tienes que levantar la mano, pero, o sea, parece, yo no lo digas, no se tienen que exponer, pero hago esta pregunta porque cuando vivimos en el miedo, nuestra mente nos lleva a hacer cosas, a sentir cosas, a pensar cosas que realmente no haríamos si no tuviéramos miedo. Y por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que tu pareja o tu hijo o alguien llega tarde, no contesta el teléfono, le llamas muchas veces y tú ya pensaste que ya se murió, ya lo secuestraron, ya, o sea, ya mataste al pobre hombre, al pobre hijo en tu mente solo porque no te contestó el teléfono, porque no sabes de ellos? Incluso pasa que escuchas en las noticias y hubo un accidente, hubo un atentado en tal lugar y tú así de, mi tía estaba por allá, ya se murió, ya, o sea, todas estas cosas que sobrepasan la realidad vienen del miedo, vienen de que nuestra mente tiene esa capacidad de ir a kilómetros de velocidad, kilómetros luz de rapidez. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede con nosotros? Sucede, y está comprobado, que nuestros pensamientos, el 80% de ellos son negativos. Y el 90% de nuestros pensamientos son repetitivos. Imagínate, estamos en una constante repetición de cosas negativas dentro de nuestra cabeza. Por eso es que escuchamos algo pequeño y se detona un susto, una tragedia, una emocionalidad que nos roba la paz. ¿Sí o no? ¿Quién no lo ha experimentado? En un segundo se te va la paz. Y es precisamente esto que está pasando en nuestra cabeza. No es tu culpa, así funciona nuestra mente, pero tenemos maneras de superarlo y mejorarlo. Y de eso te quiero hablar hoy, porque ¿quién de aquí
no ha perdido sueños o no ha dejado de hacer algo hermoso o de vivir algo hermoso o de disfrutar algo grandioso por miedo. Y ahí sí, levanta la mano, quiero saber quién realmente puede pensar en cosas que pudieron haber sido, pero te ganó el miedo y no las disfrutaste, no las viviste o las cambiaste, las transformaste en tu mente. Sí, y es una lástima porque Dios tiene cosas preciosas para nosotros. Y todos nosotros tenemos oportunidades grandiosas y que a lo mejor el solo hecho de cruzar esta línea nos puede permitir ser de bendición o ser bendecidos, pero esa línea es el miedo. Y si no la cruzamos, no lo perdemos. ¿Ok? Entonces, quiero decirte que todos somos valientes. Y a lo mejor a ti te dan miedo las cucarachas o los ratones o volar en avión o qué sé yo. Otro miedo muy común es hablar en público, ¿no? Puede ser cualquiera, un miedo que se te haga torpe, pero a ti te da miedo. A mí me dan miedo las inyecciones. O sea, esa agujita me da miedo. No me dan miedo los ratones ni las cucarachas voladoras, ni ahí ando persiguiéndolas. A lo mejor soy en ese aspecto la más valiente del hogar, pero me dan miedo las agujitas, ¿sí? Y no es racional, me dan miedo las agujitas, etcétera. A ustedes les pueden dar miedo cualquier cosa. No es racional y no pasa nada, pero sí te quiero recordar que eres valiente en algo. O sea, ¿quién de aquí es mamá? Eres súper valiente. Al tener un hijo en tu vientre, al dar a luz, al vivir un parto, al criar a una persona, o sea, es como, wow, se requiere una valentía excepcional. Incluso cuando vas a pedir un trabajo, requieres de valentía para la entrevista, todo eso. El primer día tienes miedo. O sea, día con día recordamos y sabemos, si te das cuenta, que eres valiente en muchas cosas. O sea, en cualquier cosa puedes ser muy valiente, pero también en cualquier cosa puedes morir de miedo. Entonces, esa dualidad vive en nosotros. Fíjate muy bien, ¿crees tú que es importante no temer? ¿Crees que es importante no temer? ¿Cuántas veces las mamás, cuando consideran algo importante, nos lo repiten? Una y otra y otra y otra vez y otra vez y te repiten y no hagas esto y no hagas esto y llegas temprano y llegas temprano y llegas temprano. Y a mí se me hace muy chistosa la cuestión con los toppers, con los moldecitos donde te dan el lunch, tu lunch para la escuela. O sea, yo me acuerdo que mi mamá todos los días me decía, me traes de regreso el topper, no pierdas el topper. Y creo que más miedo que los exámenes y que cualquier cosa que pudiera vivir en la escuela era perder mi topper y llegar a casa sin mi topper. Y nunca entendí por qué era tan importante un topper. Era una cosita de plástico. Y bueno, pero era muy importante y si no traía el topper era muy terrible. Entonces, ¿cuántas veces nos repiten eso? Y ahora que soy adulta y tengo a mi esposo y le preparo el desayuno y a veces me dice, oye, dámelo para llevar porque ya voy muy tarde y pues no me lo alcanzo a tomar aquí. Ok, y así sea. Un simple yogurcito en tacita. Le digo, pero me traes la tacita de regreso. y el otro dice como, ok, y de verdad no es importante la tacita, pero no sé por qué tengo la tendencia de decirle, pero me traes mi tacita de regreso. Y bueno, no sé, no es importante la tacita, pero es importante que la traiga de regreso. Y esto me llevaba a pensar, ¿qué tan importante es para Dios que no temamos? ¿Qué tan importante es? Ni más ni menos que la frase no temas se repite 365 veces en la Biblia. 365. Es como su recordatorio amoroso todos los días, para todos los días de nuestra vida. Para todo el año nos acompaña un pasaje que dice no temas. No sé si lo sabías, pero a mí esto me impactó muchísimo. Dije, ok, de todas las cosas que Dios quiere que yo haga es amarlo a Él, amar a mi prójimo y no temer, lo dice muchas veces. Entonces me está diciendo, me está hablando, no temas, no temas. Y me lo dice, no temas, no temas, no temas. Nos lo dice tantas veces. Y es increíble cómo Dios nos dice esta frase, no temas, tanto como una promesa como un mandato. En la Biblia hay promesas y mandatos. Y las promesas son promesas preciosas que Él nos da. De hecho, hay un versículo que habla de las promesas.
que dice, las promesas que Dios nos da son para que nos acerquemos a su naturaleza divina. Es decir, Él nos da promesas preciosas para que seamos más como Él. Y las promesas están, o sea, la Biblia está invadida de esas promesas que ahí les va, es el versículo. Segunda de Pedro 1:4. Dice, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Entonces nos da estas preciosas promesas para que seamos como Él. Y esto es muy curioso porque la Biblia dice, no temas, pero lo dice como una promesa en muchísimos versículos que les vamos a compartir, pero también lo dice como un mandato. Y ese mandato no es, el mandato no es como no pierdas el topper, lo traes de regreso, porque eso X, no te pasa nada. Bueno, depende qué tan violenta sea tu mamá, te puede pegar, castigar, regañar o se puede reír. ¿Ok? Eso ya, cada quien. Pero Dios cuando te da un mandato, lo dice para librarnos de consecuencias, lo dice para que vivamos una vida mejor, lo dice para que recibamos esas bendiciones y esas promesas. Entonces, este mandato es importante y está en el versículo de Isaías 41:10 y seguro ya lo has escuchado, pero pon atención como tu padre dándote este mandato, no pidiéndotelo como un favor, pero sí diciéndotelo como lo que más te conviene y es no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y a veces nos conocemos de memoria estos versículos, o a veces ni siquiera los habíamos escuchado. Pero yo te puedo platicar que este versículo tuvo el impacto en mi vida de obediencia. Cuando yo comencé a conocer de Jesús y comencé a conocer de Dios, este mandato tuvo la capacidad de transformar mi vida. De ser una mujer súper miedosa, que todo me daba miedo, a decir, tengo miedo, pero debo ser obediente. No es una sugerencia, me lo está pidiendo mi creador. Y entonces fue como aprender a caminar mi vida con obediencia más allá del temor. Y me siguen dando miedo muchísimas cosas. No las cucarachas, sí las inyecciones, pero muchas cosas. Perder familia, enfermarme, he perdido mi economía, he estado en quiebra 2 veces y esa es de las cosas que más me han asustado, tener que empezar de ceros, cambiar de país y volver a empezar sin que nadie me conozca, sin que nadie crea en mí. Esas cosas me han dado temor, pero sin creer y sin obedecer este pasaje, creo que no estaría aquí habiendo superado esas cosas. Creo que me hubieran hundido en temor y a lo mejor seguiría en esas circunstancias tan difíciles. Pero bueno, ya les hablé que también hay mandatos y preciosas promesas. Y hay un mandato que también habla de esto. Y yo no lo había escuchado hasta ahora que estaba preparando este tema y me encantó. Es el Salmo 31:24 y dice, cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Cobren ánimo y ármense de valor. Si tú estás pasando por una circunstancia de la que no sabes cómo salir, que seguramente, porque son tiempos difíciles, pero recuerda esto y trata que tu mente no te nuble con esos pensamientos, trata de ser obediente, porque después de esa obediencia es que vienen las promesas. Después de esa obediencia es que puedes ver todo lo grandioso que Dios tiene para ti. Entonces, en esos momentos, cuando está el temor en tu vida, recuerda ser obediente. Creo que es lo primero. Si tú abrazas esto que Él te está pidiendo, entonces puedes abrazar todo lo que tiene las manos llenas, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo pasamos del temor al valor? ¿Les gustaría saber? Porque, bueno, estas son cosas que tenemos que aprender y saber, pero pues yo creo que estamos aquí para saber cómo pasamos del temor
al valor. Bueno, ¿cómo logramos esa transformación? ¿Qué te imaginas? Nos dice la palabra algo súper importante en cuestiones de transformación y es Romanos 12:2. Y antes de leerte este versículo, quiero recordarte que nuestros pensamientos, como ya lo vimos, pueden matar o pueden dar vida, pueden paralizarnos o pueden ayudarnos a dar ese paso y recibir todo lo que está después. Todas las bendiciones, todas las promesas y todo el plan perfecto, amoroso que tiene Dios para nosotros. Entonces, ¿cómo transformamos el miedo al valor? Dice, no se molden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y entonces, aquí tenemos la clave. Mediante la renovación de nuestros pensamientos, mediante el dominio, ese momento en que tú decides, tus pensamientos van a estar como locos, ya sabemos. Ahí están 80% echando mala vibra, negativos, peleándote, diciéndote y haciéndote saber todo lo que puede salir mal. Pero hay un 20% que puede recordar esto. Hay un 20% que necesita ser fortalecido. Y como el cuento de los lobos, no sé si lo saben, hay un cuento de unos lobos que dice cierta cultura que dentro de nosotros viven dos lobitos y un lobito es malo y un lobito es bueno. Y esta historia se la cuenta un abuelo a su nieto y el nieto está escuchando la historia y dice, bueno, abuelo, ¿y qué lobito va a ganar? Y el abuelo le dice, al que decidas alimentar. Y creo que si humanamente nuestro 80% es ese lobo negativo que tiene miedo y que te va a recordar todo lo que va a salir mal y está súper alimentado, nosotros con el poder de Dios y también con el dominio propio que somos llamados a tener, tenemos que alimentar ese 20% y hacerlo el lobito más fuerte y hacer esta parte que gane y que triunfe en nuestra batalla mental. Entonces sí necesitamos tener ese dominio de nuestros pensamientos porque es un pensamiento el que hace la diferencia en los momentos decisivos de nuestra vida. Y ahí les va. Yo soy bailarina profesional. Me dedico a la danza desde hace aproximadamente 25 años, una cosa así. Y como bailarines es muy hermoso. Dedicamos tiempo, dedicamos meses a una sola coreografía de 3 minutos. Trabajamos en el vestuario, en la creación musical, en los pasos, en la técnica, perfeccionamos, conectamos con la expresión que vamos a transmitir en esos 3 minutos en el escenario y todo esto lleva un trabajo arduo detrás del escenario. Y aunque tú estés bien preparado, está el momento detrás del telón, en el escenario, donde allá está el público y donde tú estás con todos tus miedos detrás de la cortina, detrás del telón. ¿Y qué pasa en ese momento? Tú ya sabes la coreografía, ya la trabajaste, ya la ensayaste, le dedicaste horas, días, meses de esfuerzo. Pero ahí está ese telón y detrás de ese telón está el mayor miedo. Vas a salir, te vas a tropezar, te vas a caer, se te va a caer el vestuario. No que nada de esto me haya pasado muchas veces. Se te va a olvidar, nadie te va a aplaudir, se va a enojar tu director, te van a correr, no te van a pagar. O sea, todos tus temores, te va a ver tu mamá, tu familia se va a burlar. O sea, no sé, todos tus temores están ahí del otro lado del temor, pero tú los sientes aquí y están sucediendo aquí. Y tu corazón está pum, 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 y está el silencio. Y este momento donde se abre lentamente la cortina pesada de terciopelo y se oye y se oye la primera nota musical, en ese momento tú decides. Controlas tu mente y recuerdas por qué estás ahí, cuál era tu propósito, que era entregar una pieza, un performance valioso, hermoso, trascendente, que invite y que inspire. O dejar que te consuma el miedo, equivocarte, tropezarte, hacer un performance mediocre y en vez de hacer un movimiento divino,
haces así y tu público se aburre y, o sea, puedes en un segundo perder todo por lo que habías trabajado y hacer una presentación terrible, o puedes en esas, más bien son centésimas de segundo, decidir a qué estás llamado, y estás llamado a no temer. Estamos llamados a no temer. Y en ese momento nada te puede rescatar. Ya está el público ahí, ya estás tú ahí, ya se abrió el telón. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? ¿A qué parte de tu mente le vas a creer? Ambas son una realidad ahí adentro. Ambas. El miedo es real, pero también son reales sus promesas. También es real que la obediencia tiene maravillosas consecuencias, tiene bendiciones, tiene lo que estamos buscando. Y entonces, ¿cómo vas a dar ese paso? ¿Cómo vas a cruzar ese telón? ¿A quién le vas a creer? ¿A todos esos miedos? ¿O le vas a creer a tu padre? Que te pide, no temas. Y te lo dice 365 veces para que ningún día te falte esa oportunidad de creerle y de sentirte que Él está contigo y saber que Él está contigo. Que no necesitas temer. Son centésimas de segundo, pero te corresponden a ti. Tú decides tener miedo o no. Así funciona la mente. Tú decides y puedes dar el mejor performance de tu vida aunque te estés muriendo de miedo. ¿Ok? Bien. Así es que, ¿cómo soy valiente? ¿Cómo soy valiente? Aquí les vamos a contar cómo voy a ser valiente. Bueno, yo te voy a compartir 3 herramientas para pasar del temor a la valentía. Y la primera de ellas es practica. Y esta es la parte donde Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. Tienes que practicar. De verdad, el miedo se hace más pequeño cuando practicamos. Si a ti te da miedo pedir un aumento, practícalo. Si a ti te da miedo hablar en público, practícalo. Comienza con el mesero. ¿A quién de aquí le han traído una orden equivocada? Ustedes pidieron algo y no era lo que les trajeron, no lo que pidieron, y por pena se tienen que comer eso o dejan el platillo. Es pena, es vergüenza. Te tienes que esforzar. No pasa nada, te tienes que esforzar. Así es que de aquí nos vamos practicando hoy en el restaurante a vencer ese miedo, ese temor pequeñito. Suena gracioso, pero es en los pequeños detalles donde crece nuestra voluntad, donde ejercemos esa fuerza, esa valentía. Así es que te invito a que esas cositas que te dan pena, a lo mejor cantar en un karaoke. A mí me da muchísimo miedo cantar en el karaoke. Y no canto feo, pero me daba pena. Y mi esposo, bueno, me obligaba y ponía la canción, tin, tin, y yo así de, no, apágala, y hacía unos dramas, y no, o sea, pero poco a poco, bueno, ya ahorita es difícil que me quiten el micrófono. Entonces, hay que practicarlo. Me tomó como 3 años que se me quitara la pena de cantar en el karaoke. Así es que bueno, espero te lleve menos tiempo a ti vencer tus miedos, pero no se van a vencer solitos. No vas a amanecer un día, siendo súper valiente. Eso no sucede. Hay que practicar, ¿ok? Entonces, el primer punto es practica, y es la parte de la obediencia donde dice esfuérzate. O sea, Dios te va a bendecir, pero necesitas dar el paso, ¿sí? Como cuando necesitaban que se abrieran las aguas, era Moisés. Moisés se necesitó mojar. Y venía el ejército de Egipto atrás de ellos y estaba el mar enfrente de ellos, y pues Moisés nos esperó así como, help me Jesus, haz algo. No, o sea, pues con todo el temor, y pues ahí voy, y dio ese paso y entonces se abrieron las aguas. Así es que nosotros necesitamos dar ese paso con miedo. Lo tenemos que dar, tenemos que practicar. Entonces, bueno, cualquier cosa que esté sucediendo en tu día a día, ¿a quién no le da miedo tener esa conversación importante con la pareja? Hay veces que estamos en una relación de novios, ¿no? Y sabes que tienes que terminar a la persona y te da tanto miedo y pasas meses de tu vida con la persona incorrecta solo porque tienes miedo a tener esa conversación. Es muy importante que seamos valientes en eso, porque nos estamos perdiendo la bendición que está después de ya no estar con esa pareja. ¿Ok? Entonces, en todo hay que practicar en cosas pequeñas, cosas grandes. Si te da miedo escribirle a una persona que le tienes que escribir, determina hoy que lo vas a hacer. ¿Ok? Muy bien. El número 2
Y ya leímos Josué 1:9, no, ¿verdad? Ese es preciosísimo. Josué 1:9 dice, mira que te mando, y aquí es otra vez ese mandato, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahí en esa junta con tu jefe pidiéndole el aumento, ahí está Dios contigo. Ahí en el restaurante con el mesero que se equivocó, ahí está Dios contigo, deseando que comas el apetitoso y delicioso platillo que querías pedir. Ahí en ese escenario, ahí en esa conversación difícil, ahí en todos esos momentos de temor, incluso en situaciones de hospital, cuando tienes diagnósticos de enfermedad, cuando tienes malas noticias, ahí está Dios. A ti te toca esforzarte y Él va a estar contigo. Entonces, a practicar eso. El número 2, ahora sí, el número 2, la herramienta número 2 para pasar del temor al valor es créele sus promesas. A ti te toca esforzarte, pero la siguiente parte es creerle sus promesas. Y esto es precioso, porque en 2 de Timoteo 1:7 habla, pues Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la naturaleza de Dios en nosotros. Y a veces fingimos ser menos de lo que somos y de lo que estamos mandados a hacer. Fingimos que somos cobardes, fingimos que no podemos y nos rendimos. Nos rendimos con una identidad que no es nuestra. ¿Cuál es nuestra identidad? Esa, que ya no se ve, pero es esa. Ahí está. ¡Wow! Dios nos lo dio. No nos dio espíritu de cobardía. O sea, cuando estás ahí de cobarde, date cuenta que estás siendo un impostor, que estás disfrazado y que esa no es tu realidad. ¿Ok? Ese no eres tú. Tú no eres un hombre cobarde. Tú no eres una mujer cobarde. ¿Quién eres? Eres una mujer y eres un hombre con espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y esto no te lo estoy diciendo yo, te lo está recordando Dios. Esa fuiste hecha tú. Ese eres tú. Y además te dice 365 veces, no temas. Pues está muy obvio lo que quiere Dios para nosotros, ¿no? Así es que créele. El número 2 es créele sus promesas. Esta es su verdad. Cuando te sientas invadido de temor, recuerda quién eres. Recuerda lo que tienes. Tienes un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y el número 3, la herramienta número 3 para pasar del temor al valor es ten esperanza. Y ten esperanza quiere decir espera lo mejor. Puedes esperar lo mejor. Ese 20%, estíralo. Y si existe una posibilidad, es decir, si ya te dijeron todo va a salir mal, pero existe el 2% de posibilidades que te sanes, que se sane tu matrimonio, que tu hijo vuelva a ver, o sea, créele a ese pequeño porcentaje, ten esperanza. Dios nos llama a tener esperanza, a creer lo más bonito, a creer lo más poderoso, a creer lo más hermoso. De veras cambia toda nuestra química corporal cuando estamos en miedo, a cuando nos agarramos de ese pequeño hilito de esperanza, y es ese pequeño hilito el que de hecho te lleva al camino de recibir tu milagro, de recibir lo mejor, de vivir con paz en tu corazón, que esta es la voluntad de Dios. O si agarrarte de ese pequeño hilo de esperanza y creer lo más hermoso y lo mejor que es la voluntad de Dios para ti. Y saber que en ella está lo que es mejor para ti. A veces queremos la esperanza de una manera y queremos forzarla a que sea de una manera, pero tener esperanza es confiar en que todo lo que está sucediendo obra para bien, en que todo. Y esta es una cuestión a veces complicada, porque no podemos entender muchas veces por qué nos están aconteciendo cosas tan difíciles, tan duras. Y decimos, pues si todo es la voluntad de Dios, ¿por qué Dios quiere esta horrible voluntad para mí? No es tan horrible
cuando puedes ver más allá, que aún de lo que estás viviendo va a haber algo, porque hay otra promesa tan importante. Ay, y esta también es como, wow, la tenemos que tener como un credo, porque esta promesa es la que nos puede ayudar a no soltar esa esperanza ahí, en ese momento donde estás solo en tu almohada, que tienes miedo, que tienes dolor, que tienes angustia, que no hayas consuelo, que no hay respuestas. En ese momento, si tú recuerdas lo que nos dice Romanos 8:28, ahí puedes encontrar tu esperanza. Ahí puedes encontrar tu esperanza. Y Romanos 8:28 nos dice, además, sabemos que si amamos a Dios, creo que esa no se las puse, ¿verdad? Ah, sorpresa. Era sorpresita, el mejor regalo. Bueno, escuchen muy bien. Pueden hasta cerrar sus ojos para que se aprendan estas palabras y lleguen a su corazón. Romanos 8:28 nos dice, además, sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. Que todo lo que nos suceda sea para bien. Un diagnóstico de muerte, una enfermedad, una pérdida, estar en quiebra, rupturas de las que todos hemos experimentado. Aún eso obra para bien. Y no es muy comprensible. Por eso es que necesitamos la esperanza. Agarrar ese hilito, agarrarnos para que cuando lleguemos del otro lado de esa experiencia, a lo mejor va a tomar días, semanas, meses, incluso va a tomar años, o incluso hasta el final de tu vida, o incluso hasta que estemos en el cielo, vas a entender que de hecho esa circunstancia tan difícil obraba para tu bien. Y yo te quiero compartir algo. Hace 4 meses, en agosto, a mí me dieron un diagnóstico de muerte. Me detectaron un tumor que desafortunadamente en donde estaba, en mi cuerpo, estaba conectado a la vena aorta y no tenía, es decir, si este tumor era maligno, pues lo que iba a suceder era, pues, ¿cómo se dice? Pues morir. O sea, iba a morir. No hay otra palabra, ¿verdad? O sea, era un diagnóstico sí, se iba a expandir, si fuera, o sea, si hubiera sido un tumor positivo, el cáncer se iba a expandir por todo mi cuerpo e iba a ser una muerte terminal. Haz de cuenta, yo le pregunté a la doctora, bueno, pero ¿y qué tratamiento podemos llevar? Y me dice, no me estás entendiendo. No hay tratamiento para tu situación, pero no te preocupes, es rápido. En 3 meses te irías y sería rápido. Y, y suena gracioso, ya lo asimilé. Pero en ese momento, créanme, la sangre se me bajó, o sea, nada más porque estaba sentada no me desvanecí, fue súper duro, es de las noticias como más difíciles de recibir, porque uno se siente joven y eterno y yo creía que iba a vivir para toda la vida, o sea, para toda la vida, para toda la eternidad en este mundo, sé que voy a vivir toda la eternidad, pero tenía ganas de estar aquí, tenía ganas de vivir una vida más larga. Y pues sí, esos son miedos, son miedos fuertes. Y creo que lo que más miedo me daba, o más tristeza, o más dificultad, porque a final de cuentas sé que me voy a morir, y tú también, todos nos vamos a morir. No sabemos cuándo, pero creo que lo que más trabajo me costaba era mirar a mi esposo y sentir que nuestra historia iba a ser tan corta. Y ese miedo me duró 24 horas. 24 horas, literal. Dije, ok, voy a morir en 3 meses. Gracias Dios porque va a ser rápido. Gracias Dios porque no va a ser tan prolongado ese dolor. No va a ser quizá ni siquiera tan doloroso. No entiendo por qué tan rápido, pero gracias. Y a partir de esas 24 horas comencé a recordar esto que les he compartido. No temas, esfuérzate, sé valiente. Mi voluntad para ti es buena, agradable y perfecta. Hay un propósito en todo esto. Todo eso que les compartí hoy, lo comencé a recordar y dije, wow, quiere decir que Dios hace que todo lo que me suceda sea para mi bien. Y dije, ok, si me voy, porque me voy a ir, pero si me voy así de pronto, va a ser para bien.
Y entonces empecé a agarrarme de ese hilito de esperanza y dije, va a ser para bien, es perfecto, me voy a ir y va a ser para bien. Dije, hasta va a ser poético, o sea, de alguna manera Dios va a hacer que esto sea para bien, va a ser para bien para mi esposo, va a ser para bien para mi familia, va a ser bien para mis alumnas, para la gente que veo, va a ser para bien, Él lo va a hacer. Y yo le creo. Y en eso descansé. Tuve descanso y dije, los 3 meses que me quedan, ni de broma me los voy a pasar chillando en una cama atormentada por el temor. No voy a permitir eso. Son 3 meses, los voy a gozar y bailé más y canté más y comí en más lugares ricos y disfruté más a mi esposo y nos abrazamos más. Y dije, no, a mí no me van a robar mi paz, no me van a robar. O sea, el miedo no va a venir a robarme lo que me queda. No, me queda poquito, vamos a gozarlo. Y bueno, estoy aquí, ya pasaron 4 meses y obviamente, Dios también tiene milagros y el que yo esté aquí es un milagro. Me abrieron, otro momento donde tuve mucho miedo fue 3 minutos antes de entrar al quirófano, ya cuando me despedí de mi esposo y no sabíamos cuando me abrieran, pues lo que íbamos a encontrar. Y bueno, sí, en ese momento te puedo decir que sí tuve miedo de nuevo, pero en esos 3 meses, solo en esos 2 momentos. Y bueno, nada más dije, bueno, Dios, que se haga tu voluntad, porque si despierto contigo va a ser precioso. Y si despierto aquí también, también va a ser precioso. Y pude entender que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y cualquiera que fuera, iba a ser hermoso. Y pues estoy aquí, desperté. El tumor fue, pese a todos los pronósticos, fue negativo. Estoy libre, no tengo cáncer, no tengo ninguna enfermedad. Removieron ese tumor, removieron otro tumor, removieron un montón de cosas que ni siquiera sabíamos que había en mi cuerpo y que me estaban haciendo mucho daño y me traían mucho dolor y no salían en ningún estudio. Y fue definitivamente para mi bien, porque yo estaba invadida de endometriosis y eso no sale en ningún estudio. Yo vivía con mucho dolor y me tuvieron que abrir y entonces dije, wow, Dios, de verdad que todo obra para bien, porque no, ¿quién por voluntad propia se va a meter a que la abran para que revisen a ver si algo está bien? Pues me tuvieron que abrir, me quitaron, fue hermoso, realmente salí y estoy aquí y de veras, de verdad, creo que lo más importante, y no sé si haya musiquita bonita que nos acompañe, gracias, Ken, muchas gracias, de verdad, lo más importante es recordar que Dios te ama infinitamente, te creó con un propósito para su bien y te recuerda cada día que no temas. No sé qué circunstancia estés pasando, porque pues la vida tiene retos y también nuestras acciones traen consecuencias que son difíciles a veces. Y yo no sé qué estés pasando, donde necesites ser más valiente, donde necesites agarrarte de ese hilito de esperanza y decir, Dios, no, a lo mejor no veo qué puede salir de bueno de esto, pero te puedo creer a ti. Y no solo te puedo creer a ti, te tengo que creer a ti, porque me lo dices como un mandato. Necesitas que yo sea valiente. Necesitas que yo no tema, porque detrás de eso está todo lo hermoso que tienes para mí. Y en este momento, tú puedes, tú ya sabes. Practica, créele sus promesas. Ten esperanza. Sea eso que necesitas. En ese lugar, circunstancia difícil, oscura, agárrate de sus promesas. Ten esa esperanza. Porque detrás de ello está su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Te creó con amor, para su amor, desde su amor. No temas. No temas. Recuerda que tu mente, tus pensamientos, tus palabras pueden matar en un segundo. Pueden robarte la paz, pueden robarte las oportunidades, pero también pueden dar vida, pueden dar amor, pueden recordar estas cosas valiosas. Tú puedes ir a casa y recordarle a la gente, no temas porque Dios está contigo. Pero sobre todo, cuando tú estés en esos momentos, si ahorita estás en uno de ellos, recuerda, Dios está contigo. No te va a soltar. Lo que sea que esté del otro lado de eso que temes, va a ser precioso.
Va a ser precioso porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Confía en eso y alimenta esa fe, esa valentía. Él te lo pide, esfuérzate en ello. Y déjame orar por ti. Quiero orar por ti. Si puedes cerrar tus ojos un momento. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque con tu amor nos recuerdas una y otra vez que no debemos temer. En el mundo hay muchas aflicciones, pero tú has vencido al mundo. Y en ti podemos confiar, Padre. Padre, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, por cada uno de los que está viendo este mensaje, que le permitas sentir esa paz que tú nos prometes, que abraces con todo tu amor a cada uno de los que estamos aquí, que nos recuerdes que tú nos tienes tomados de la mano derecha y no nos vas a soltar. Nos creaste en amor, por amor, con tu amor y para el amor. Permítenos, Señor, ser valientes. Derrama tu espíritu de valentía, de amor, de dominio propio sobre nosotros. Recuérdanos en esos momentos tan difíciles cuál es nuestra verdadera identidad. ¿Cuál es tu voluntad para nosotros? No nos sueltes, no nos desampares. Porque sí, vamos a tener miedo, pero de tu mano vamos a poder con esto y más. Recuérdanos, Señor, que tú estás con nosotros y abraza a cada uno de tus hijos en esos momentos de oscuridad, de temor. Abrázalos, Señor, con tu poder. Permítenos ver esos milagros que necesitamos en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.